vez aquí en casa y ver que mientras no estuvimos mi esposa y yo, Dios estuvo hablando mucho aquí en este lugar. Estuvo hablando cosas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, aquí ustedes algunos escucharon en esta quincena que cuando algo no está estable o firme, tarde o temprano, va a caer. ¿Cuántos escucharon esa frase? ¿Vinieron los miércoles, el domingo, el miércoles? Por ahí les dijeron eso. Que tenemos que saber quién dice Dios que yo soy, no quién dice la gente que yo soy. A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿en qué está basada tu identidad? Aquí estuvieron hablando de eso. No estamos destinados a vivir una vida cristiana en aislamiento. ¿Quién es el líder de tu parvada? Vamos a ayudar independientemente de la resistencia que estemos teniendo en este mundo. ¿Sí lo escucharon? ¿Están recordando? La razón por la cual uno no está estancado no es una circunstancia fuera de ti, es por un sistema de pensamientos dentro de ti. Y así muchas cosas que Dios estuvo hablando y me da mucho gusto. Por ejemplo, el que no lo tomó, cáchelo ahorita. Tu pasado no te define y tampoco te quita el amor de Dios. Dios te ama tal y como eres. Solo quiere que cambies tu manera de pensar y que le seas obediente. Dile ahí a alguien, Dios te ama. No importa lo que hayas hecho, acepta las consecuencias y ve el poder de Dios para tu transformación. Y como les digo, estoy muy contento de estar de regreso aquí con mi esposa en casa. Por ahí puse que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, y ha sido hora de regresar a casa. Y lo que voy a hablar a continuación es algo que Dios puso en mi corazón en base a una experiencia y algunas otras que he vivido. Y le doy gracias porque ahora que viajamos fue un viaje con propósito, fue un viaje donde aprendimos cosas, donde vimos tierras diferentes, pero vimos que los principios siguen siendo los mismos, tanto allá en el antiguo continente como aquí en Norteamérica, en Centroamérica. Dile ahí a alguien, Dios es el mismo. Y el tema, por aquellos que si te impacta, lo compartas con alguien, el tema del día de hoy es me han robado. Así le he puesto a este tema, me han robado. ¿Y cuántos saben que para que haya un robo, pues tiene que haber un ladrón, ¿verdad? Y en la Biblia viene bastantes veces la palabra ladrón. Ladrón que viene de leisomaí o también robar. Uno es el que lo hace y el otro es la acción. El ladrón, ¿qué hace? Roba, ¿verdad? Entonces viene en la Biblia tanto una palabra como la otra. Ahora me gustaría preguntarte a ti, ¿cuántas veces has escuchado esta frase? Me han robado. ¿Alguno ha escuchado esa frase? ¿Sí? ¿Alguno ha dicho esa frase? ¿Sí? O sea que tenemos gente que conocemos que le ha pasado y también a algunos aquí nos ha pasado, ¿verdad? Bueno, cuando la escuchamos, cuando alguien dice, me han robado, bueno, pues lo tomas en cuenta a veces no, depende si es un familiar cercano, si es una persona
lejana quien te dice eso, y escuchas, me han robado, y bueno, depende de qué tan importante sea para ti la persona, pues para ti también tú le tomas la importancia a quien haya dicho eso. Yo estaba recordando, ¿me pasan la primera, por favor? De las slides. Y ahí dice, ¿verdad? Quien miente también roba. ¿Por qué? Pues porque no le dejas saber la verdad a alguien. Le has quitado la verdad. Y yo estaba recordando, ahora que venía ya veníamos de regreso, y que Dios me puso a hablar sobre esta experiencia y otras que van a escuchar. Y estaba recordando y dije, ¿cuándo fue el primer recuerdo que tengo yo de esta frase? Y esta frase, la primera vez que yo la escuché, que recuerdo, fue cuando yo tenía como unos 10 años. Vivíamos en el estado de Veracruz, en México, en la ciudad de Poza Rica. Y cada fin de semana mi papá me llevaba, yo jugaba béisbol en la liga de niños, y me llevaba mi papá a jugar a los Petroleros de Poza Rica, béisbol, de la liga, no sé cómo no me acuerdo, pero de la liga pues, mayor o de la liga profesional de béisbol. Y entonces íbamos a un estadio, es un estadio grande, y entonces llegábamos ahí, nos llevaba mi papá, a mi hermano, a mí, y íbamos con un amigo de él que de cariño le decíamos Cachis, y a su hijo Fernando. Entonces nos íbamos y yo jugaba en la liga, mi hermano y el otro ya iban a entrar también a jugar béisbol, y nos gustaba mucho ir. A mí me gustaba mucho ir porque iba con mi papá, porque nos llevaba. Y entonces cuando nos llevaba, lo primero que hacíamos era pasar por los cacahuates salados para ponerles chile, salsa Valentina, y estar viendo el béisbol y que si jugaban y esto. Y la otra opción que teníamos era comer charalitos. ¿Conocen los charales? Son unos pescaditos tostados, ¿verdad? Que también le ponías limón, salsa Valentina, y te chupaban los dedos y el béisbol rodaba, ¿verdad? Ya en la quinta entrada ya veíamos cómo van, ¿verdad? Ya nos habíamos comido las palomitas y los charales y los cacahuates. Y lo que más nos gustaba era, como les digo, que iba con mi papá, que mi papá era el que nos llevaba. Pero un día de esos, bueno, pues se acabó el partido, no me acuerdo quién ganó, ya íbamos de regreso bien encharalados, y de repente llegamos a donde el estacionamiento había dejado mi papá el carro que él tenía, que era un Maverick de la Ford, Maverick 1970, una cosa así. Algunos de ustedes yo creo que no conocen ni siquiera ese carro, pero se los traje para que lo vean. Aquí tenemos el carro en el que llegábamos, es el de ahí atrás, el 4 puertas. Ahí iba adelante mi papá, su amigo Cachis, y mi hermano, mi amigo y yo atrás. No había cinturones de seguridad, no había la caja que pones tú para poner al niño para que no se caiga. Ahí íbamos brinque y brinque atrás todos, íbamos felices, ¿verdad? Habíamos ido al béisbol, habíamos comido cacahuates. Y entonces cuando llegamos a donde estaba el estacionamiento, de repente oí que mi papá dijo, ¿me han? Y yo dije, ¿cómo? No aparece el carro, y no aparece el carro, y no aparece el carro, y no apareció el carro. Y entonces, pues, un niño de 10 años, ¿verdad? Pues, ¿qué dice? Pero ¿cómo es posible que hayan agarrado el carro de mi papá? Si es el de mi papá, ¿por qué se lo llevaron? No tiene uno mucha manera de entender eso, pero dije, pues se lo robaron. Agarramos un taxi, novedad para nosotros, ¿verdad? Pues ir en el taxi, ¿verdad? Y ahí íbamos felices nosotros en el taxi, nos dejaron en la casa, se regresaron al Ministerio Público, en fin, no se encontró el carro. Y fue la primera vez que yo escuché esta palabra, me han robado. Pasaron los años y ya estando yo estudiando en la universidad, en Tamaulipas, en Tampico, en el puerto,
Mi papá, después de que pasé las materias más básicas y las más difíciles, me dijo que me iba a regalar un carro para que yo anduviera en carro, y efectivamente me regaló un carro. No el que me dijo que me iba a regalar, que me dijo que me iba a regalar un Mustang, pero me regaló un Chevy Nova Hatchback. Algunos tampoco lo conocen, ¿verdad? Pero se los voy a tener aquí para que vean. Ese era mi carro, encontré hasta el color. Miren, mi Chevy Nova azul. Y entonces yo le puse papel para polarizado por el calor en Tampico. Le puse un estéreo que vine a comprar aquí a McAllen, ¿verdad? Y un día saliendo, vivía yo atrás del cine de Tampico, en una calle principal. Salgo porque iba a ir al hospital, salgo todo de blanco para agarrar mi carro, mi Chevy Nova 79 yo creo era. Y, oh my God, el vidrio de atrás que ves ahí estaba todo roto y me habían el estéreo. Y entonces, pues a quitarle el papel, a juntar para el vidrio, y luego, pues ya posteriormente le tuve que comprar otro estéreo. Me habían robado. Y bueno, pasó el tiempo, conocí de la Biblia y empecé a ver que todo tiene un porqué, y siempre he buscado el porqué de las cosas. Y ahora que venimos de Europa, que veníamos de Roma, hicimos ese viaje que les digo con propósito, mi esposa con el pastor John y su esposa Iris, que les manda un saludo a todos, mandó un saludo a la congregación, así que reciban un saludo de parte de él, porque luego se pone a ver los videos y quiero que vean que yo les dije que les mandó un saludo. Entonces, recíbanlo. Pero estábamos en ese viaje, ¿verdad? Y entonces de repente pues estuvimos en los autobuses que a lo mejor has visto en las películas, de esos que son panorámicos para que veas toda la ciudad y esto, y ahí andábamos con bastante fresco, pero viendo todo. Y luego decidimos irnos en el tren, en el metro, para ir a otros lugares. Nos metimos al metro, hicimos cosas, y ya que veníamos de regreso, veníamos en el metro, y aquí les traigo el metro de Roma en Italia. Y ahí íbamos, y entonces oímos que decía en el altavoz que tuviéramos cuidado con los ladrones, que aseguráramos bien nuestras pertenencias. Lo oí en italiano y lo oí en inglés, y entonces le dije a mi esposa: ten cuidado, acaban de decir esto y esto. ¿Y tú qué? ¿Cómo sabes o qué? Acaban de decirlo, ten cuidado. Y el pastor John luego también me dijo que lo oyó. Nos subimos y pues tú te tienes que agarrar bien para que no te mueva mucho el tren. Antes de que cerraran la puerta entran 3 muchachos, 2 muchachas y un muchacho, y una de las muchachas me dice en inglés: "Do you speak English?" "Yes, I do", le contesté. Y entonces también en inglés me dice: "¿Este es el camino correcto para poderme bajar en tal terminal?" Y le digo: sí es. "¿Pero está usted seguro? ¿Este es el camino correcto?" Y le digo: sí. Y entonces yo tenía mis manos en el abdomen, agarrando mi cangurera donde llevaba mis documentos, el dinero, el pasaporte, todas las cosas. Y entonces donde me vuelve a preguntar, le digo: sí, mira, estamos en la Terminal Station, and this is the way, you are okay. Y ya le empecé a explicar. Y me repite: "Are you sure?" Y le hago otra vez yo: sí, estamos aquí, vas para allá, esa es la correcta, te vas a bajar en tal. Y en eso ya empieza a sonar la pin de que se va a cerrar la puerta, ¿verdad? Y entonces oigo que el muchacho que iba con ella les dice: no, he's wrong, let's go. Y entonces corren los 3 y se van. Y en lo que les estoy contando esto, me agarro otra vez la cangurera. Estaba abierta la cangurera. Ya no estaba mi pasaporte, $100, mi licencia de manejar y otros documentos. Y entonces que le digo al pastor John: ¿ahí estuvieron con la cámara o qué? Dije: me han robado. ¿Cómo, chico? Me robaron, pastor. ¿Qué hago? Y ya iba a salir tras ellos. Dije:
Pues, ¿cómo? Sí, sí, ya estaba cerrando y luego, y cerraron y... Pues tuvimos que ir a la estación de policía, levantar el informe, tuvimos que ir a la Embajada de México y la buena noticia es que Dios es fiel en el Valle, Dios es fiel en Europa, Dios es fiel en el Roma y nos hicieron rápido los trámites que nos dijeron que no iba a ser tan rápido, que a lo mejor me iba yo a tener que quedar. Le dije, no, porque yo el domingo tengo una cita con personas a las cuales yo aprecio mucho, les tengo que hablar de algo y entonces tengo que estar ahí y gracias a Dios, aquí estamos. Ahora, ¿por qué te hablo de esto? La Biblia dice que Jesús vino para destruir las obras del diablo. Entonces, analizando todo esto, y tuvimos tiempo, ¿verdad?, para yo analizar todo esto, incluso en el avión, simplemente desde Roma hasta Dallas, fueron 14 horas de vuelo o más, vía Londres. Y entonces me puse a estudiar y yo te pregunto a ti, ¿quién roba y por qué? A ver, pregúntale a alguien. ¿Quién roba y por qué? Hay personas, incluso si tú ves estudios que dicen que hay gente que está un poco trastornada en el cerebro, otros que lo hacen porque quieren tener economía, otros porque tienen desequilibrio en sus emociones y bueno, los psicólogos pueden poner muchas cosas. Pero lo que yo en concreto resumí es que roba el que está en contra de la palabra de Dios. Porque en Éxodo, desde el principio, cuando Dios dio los mandamientos, si tú lo ves en Éxodo 20, en el versículo 15, la Biblia dice claramente, no robarás. En algunos lo dice así, no robarás, y en otros lo dice, no hurtarás. En Levítico, también en el libro de Levítico, en el capítulo 19, en el versículo 11, así lo dice también. No robarás o no hurtarás y no engañarás ni mentirás el uno al otro. Y entonces vemos que tanto robar como mentir para Dios es lo mismo. En una ocasión alguien me decía, no, doctor, yo no he robado. Por el siguiente versículo que te voy a decir, esta persona me decía, no, yo no he robado. Y entonces le dije, ¿y cuando vas al súper nunca has agarrado ahí, que agarras las uvas verdes? A mí me gustan las verdes, ¿verdad? Y dices, hoy está buena. Y al final acabas ni comprando uvas porque ya ¿verdad? Ah, bueno, no, pues sí las he probado, pero todo el mundo lo hace. Ah. ¿Cómo se llama a este personaje? ¿Cuál es su apellido? Ese es otro, pero estaba robando. Y entonces, en Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 19, dice, los mandamientos sabes. ¿A quién está hablando aquí la escritura? A alguien que se sabe los mandamientos. ¿Puedes apagar el abanico? Los mandamientos sabes, dice. No adulteres. ¿Luego qué dice? No mates. ¿Luego qué dice? No robes, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Todos esos para Dios es lo mismo, se llama pecado. En una ocasión, recuerdo que mi papá tenía una caja donde echaba monedas. Y entonces yo le decía a mi hermano, oye, mira, vamos a agarrar unas monedas. Me decía mi hermano, no, sí, nada más es un préstamo. Es un préstamo. ¿Qué era? Y entonces, cuando pasan estas cosas, en Oseas, en el capítulo 4, el versículo 1 dice, oíd palabra de Dios, hijos de Israel. Está hablándole específicamente al pueblo, porque el Señor contiende
con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. O sea, la gente hace las cosas porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. En el 2 dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Dios no está diciendo lo que está pasando hoy en día. Ahí está escrito. Porque aquí vienen las respuestas a todos los porqués que nosotros pudiéramos cuestionar. Cuando pasa todas estas cosas, fíjate lo que pasa en la tierra, Oseas 4:3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. Ahora, para que haya un robo, pues tiene que haber un ladrón. Y en Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. La buena noticia de esto es que dice después de la coma que Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿por qué me robaron? En Juan, en el capítulo 8, tú puedes ver desde el 39, pero aquí Jesús está hablando con unas personas y en el 41 le dice: ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y en el 43 dice: ¿por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Les da la respuesta: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y en el 47 termina: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Entonces, Dios nos habla que hay dos tipos de personas: los que oyen la palabra de Dios y los que no la oyen. Los que somos hijos de Dios y los que son hijos de su padre, que es otro padre, el padre de mentira. El que roba no conoce a Dios. El que roba hace lo mismo que su padre espiritual. Ahora, tú y yo debemos de tener cuidado en este tiempo, porque el diablo se está levantando y odia la creación de Dios. Y si tú eres creado por Dios, si tú sabes que eres creado por Dios, debes de tener cuidado, porque Él va a quererte sorprender como a mí me sorprendió. Primera de Timoteo 5:4 dice: mas vosotros, hermanos, no estén en tinieblas, para que aquel día no les sorprenda el ladrón. El ladrón padece. En primera de Pedro 4:15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Dios no quiere que tú y yo padezcamos. Ahora, como les dije, a mí me gusta saber, me pasa la diapositiva, el por qué. Desde que yo estaba joven, yo todo lo cuestionaba. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo? ¿Cuándo? Siempre hay un por qué. Entonces, yo me puse a analizar, ¿por qué me pueden robar?
Y la Biblia es muy clara al respecto de eso y ahorita se los voy a mostrar. Porque yo quiero que así como yo le digo a mis hijos desde pequeños, les he dicho, hay dos maneras de aprender. Con el error que hizo otra persona o dándote de cocos. Y es mejor aprender de otras cosas que sufrirlo para poder aprenderlo. Cada vez que nosotros no hacemos lo que Dios dice, nosotros le damos autoridad al diablo para que él nos pueda robar, para que él tenga autoridad sobre nuestra vida. Yo los principios que vienen en la Biblia los empecé a introducir a mi vida, pero cuando no hacemos algo, nosotros le damos autorización al diablo para que nos robe. Y hay áreas incluso en las cuales nos roban y hoy en día hagan de cuenta que la persona no ha podido ver que le han robado. Cuando yo le doy oportunidad al diablo, haciendo lo contrario a lo que dice Dios o no haciendo lo que dice Dios, yo le doy oportunidad al diablo. Es como que tú le das oportunidad a tu enemigo de que en tu casa le dices, mira, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de que la mujer le dice al varón, oye, mira, la Biblia dice esto, vamos a cambiarlo porque estamos haciendo mal. O al revés, el varón le dice a la esposa, oye, mira, debemos de cambiar esto porque la Biblia dice que estamos mal, vamos a cambiarlo. Y uno dice, no, ay, no seas tan religioso, no te afanes tanto, ya, no exageres. Oye, pero es que aquí dice, no pasa nada. Entonces, es como que le dejas al diablo que venga a tu casa y en tu sala, ¿todos tienen sala? ¿Verdad? Que en tu sala él ponga un clavito y que ponga este animalito. ¿Sí saben qué es ese animalito? Yo había comprado uno de plástico, pero como está oscuro, dije, ni se va a ver. ¿Qué animalito es ese? ¿Un ratoncito o una rata? ¿A quién le gustan los ratoncitos? Mickey Mouse. ¿A quién le gusta la ratota? Bueno, imagínate que cada vez que tú no haces lo que dice Dios, tú le estás dando la oportunidad al diablo que venga y te cuelgue una rata muerta en tu sala. Y entonces tú le dices a tu pareja, ay, no es para tanto, mira, fue una mentirita. Me preguntaron en el trabajo que quién se quedó con los $2,000 y tú dijiste, y tú sabes dónde estaban los $2,000. Entonces tú le estás dando la oportunidad al diablo de que él venga y ponga un clavito y te deja ahí Y entonces tú dices, no es para tanto. Y entonces el primer día dices, no, déjame lo pienso. Y entonces pasas por la sala y, uy, bueno, pero me echo perfume y ya, ahí nos vemos, voy a trabajar. Y se va, ¿verdad? Y como se va a la calle, se le olvida de lo que Dios le habló, de lo que Dios te dijo que cambiaras, y regresas a la casa y de repente, uy, 2 días, una semana, un mes, y seguimos sin hacer el cambio que Dios ya nos dijo. ¿Cuánto tiempo tolerarías en la sala de tu casa una rata muerta? ¿Por qué me pueden robar? Porque yo me quedé pensando. En el vagón del tren iba el pastor John, iba mi esposa, iba la esposa del pastor John y iba yo. ¿Y por qué a mí? Si yo lo que quise fue ayudar a la muchacha.
Porque cuando la muchacha me preguntó que si era la vía correcta y esto y el otro, y sí, hasta gráficamente le quise decir dónde iba y para dónde era, y quité mi mano de donde la debería de tener, porque lo habíamos oído por el altavoz en inglés y en italiano, que tuviéramos cuidado porque andaba gente que les podía robar, que cuidaras tus pertenencias. Mi esposa agarró su bolsa, que es una bolsa grande, y la abrazó. El pastor John se puso su mano en el teléfono de atrás y dice que él sintió que como que le quisieron agarrar y mal le hizo así. Pero yo me descuidé. Y donde levanté la mano, y me sacaron por ahí los documentos. Pero me quedé pensando, ¿por qué a mí? Mi esposa cada fin de mes me dice, tus diezmos, hay que enviarlos. Y yo se los doy. Y antes de que termine, o el primer día, el segundo día del siguiente mes, ella está enviando los diezmos. Ahora, como íbamos a ver al pastor John, dije, no, pues me llevo un cheque y allá se lo doy. Y llegué y estuvimos platicando y me empezó a decir, no, mira que aquí, que vamos a agarrar el avión, y que vamos a ir para aquí, que para allá, y que, oiga, pastor, le traigo los diezmos, luego lo vemos, luego lo vemos. Y luego lo vemos, y luego lo vemos. ¿Y dónde quedó el cheque? No llegó. Y la Biblia dice algo con respecto a eso. Que dice que cuando tú das tus diezmos, dice que el devorador no te puede llegar. Más de 30 años cumpliendo mes a mes ese principio en mi vida, y yo me puse a pensar qué he hecho mal o qué no he hecho. Y cuando vino a mi mente ese recuerdo que estábamos ya comiendo los cuatro, y le dije yo al pastor John, ¿sabe qué, pastor? Voy a hablar sobre este tema. Porque Dios me recordó que dice que Él es astuto, que está viendo a quién devorar. Y si tú sabes el principio y no lo haces, alguien sabio dijo, es pecado. Estás pecando, estás descubierto. No es que yo no lo quisiera dar, yo se lo llevaba. Pero el acusador, imagínate que está diciendo, hey, yo puedo ir y poner eso en la vida de él, porque no está cumpliendo con tu palabra. ¿Cómo me va a ayudar Dios? Y yo te vengo a hablar de esto porque yo quiero que tú veas si hay alguna área en las cuales, porque he estado viendo que hay áreas donde nos puede robar y nosotros no habernos dado cuenta. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios quiere acabar con lo que Dios creó. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí? Pues tenemos un enemigo. Dile al que está al lado, dile, oye, noticia, tenemos un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El que quiere acabar con la creación de Dios. Y yo he visto que en este tiempo, te voy a hablar de 4 o 5 áreas en las cuales he visto que el diablo quiere robar. Número 1, el diablo quiere robar la identidad de las personas. Dios dice que tú eres un hijo de Dios cuando aceptas a Jesucristo, pero de repente viene culpa, de repente te descuidas, cometes un pecado y entonces empiezas a actuar como la Biblia dice, como un impío, como un que no está justificado. No solamente eso, sino que hoy en día hay muchas personas que empiezan a pensar que nacieron hombres, pero que no lo son. Que son mujeres, pero no quieren serlo. Y entonces ahí el diablo lo que les roba es la identidad.
La Escritura dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y dice Génesis 1:27, varón y hembra. ¿Y cuántos movimientos en todos los lados en el mundo hay hoy en día para decir que tú no eres ninguno de esos dos, que tú eres el tercero? El diablo quiere robar la identidad. Hay personas que dicen, no, yo no soy hombre, soy mujer. Lo que deberían de decir es otra cosa. Ellos deberían de decir, me han robado mi identidad. En 1 Corintios, en el capítulo 6, el versículo 9 y 10, dice, ¿o no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pues si no sabías, ahora lo sabes. Y fíjate lo que dice a continuación, no te dejes engañar. A ver, dile ahí a alguien, no te dejes engañar. ¿Qué dice? Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Otra cosa que el enemigo ha robado y que la gente no se ha dado cuenta. A mí me da mucha tristeza ver cómo yo trabajo más con hombres que con mujeres. He visto muchos hombres, pero también he visto mujeres que el enemigo les ha robado su propósito. Teniendo toda la inteligencia, teniendo el don, teniendo habilidades, dejan el propósito por el cual Dios los sacó del pecado y los hizo hijos de Dios. Y andan haciendo otras cosas que bueno, pues está bien para ellos, pero no es el propósito que Dios quería. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, pero eso es suyo, sino participa, dice, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Tú y yo estamos hechos para hacer algo específico, algo especial. Hay un propósito de parte de Dios, pero he visto que de repente tanto el hombre como la mujer, no tengo tiempo, estoy muy cansado, estoy muy ocupada. Y en el Facebook, ¿verdad que todos nos damos cuenta de todo lo que hace la gente? Pero a veces para Dios no hay tiempo, porque en su mente a la gente el enemigo le robó su propósito. Aquí debería decir la gente, me han robado mi propósito. Otra cosa que también ha robado es la confianza, la fe. Hoy en día hay hijos e hijas que no tienen confianza con su papá o con su mamá. Que están tristes, decepcionados, porque papá o mamá en su momento no estuvo, y entonces dicen, no le importo a nadie. Cada vez que se destruye un matrimonio, los hijos son los más afectados, porque no depende de ellos, porque papá o mamá no se dieron cuenta que le robaron la confianza, que le robaron el amor, que le robaron el propósito. Y hay un caso aquí en la Biblia que te quiero mostrar de cómo le querían robar la fe a alguien, para que nosotros lo consideremos y para que no digas, me robaron la fe. En Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre.
Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Van a llegar situaciones o personas a tu vida que te van a querer quitar la fe. No, ya no vayas. No, hombre, mira, nomás quieren tu dinero. No, mira, si tú haces esto para Dios, ¿quién te lo va a remunerar? No, mejor trabaja doble. Agarra 3 turnos. Te va a servir eso más que a la mera hora. ¿Quién te va a dar? Así estaba el mago diciéndole a Sergio Paulo, el procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, le habló al mago Elimas: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Qué bonito lo saludó, ¿verdad? Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Cuando alguien viene y te dice, no, mira, es que eso no está bien, no están haciendo las cosas correctas, te están queriendo robar la fe. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, le dijo Pablo, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. La Biblia nos dice en Apocalipsis 2:10 que no temamos en nada a lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados. Tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído en el Christian International Center, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Habíamos llegado de ese vagón y yo podía haber pensado, el vagón tráfico de Roma. Y podía estar triste, acongojado y caminando hacia el hotel con pasos lentos y decaído. Y llegar al hotel y decir, ¿por qué a mí? A veces nos volvemos víctimas. ¿Cierto o no? Y entonces mi esposa me dijo, no te preocupes. Y yo podía haber dicho, sí, ven, sóbame. Y cuando me dijo, no te preocupes, le dije, no estoy preocupado. Sí, por eso, pero no te preocupes. Como que no me dio el avión, como dicen, ¿verdad? No te preocupes, de veras, no estoy preocupado. Bueno, mira, duérmete, yo te cuido del sueño. Como si hubiera sido que hubiera ido a correr de ahí al Coliseo y darle vueltas. No, sí me voy a dormir. No, si no tienes mucho sueño, no, sí me voy a dormir. Yo no tengo problemas para dormir. Digo, no me dormí como normalmente, ¿verdad? Normalmente digo 1, 2, ya me perdiste, al 3. Y ahora fue como en el 5 o en el 6. Me dormí. ¿Por qué? Porque yo empecé a ver qué no hice o qué hice
para que el enemigo pudiera tomar un área de mi vida. Y lo primero que se me vino a la 20, más de 30 años diezmando correctamente. Y en este mes ya iban más de 10 días y no hice lo que yo sabía que tenía que hacer. Entonces el enemigo, llegó un mexicano y no ha hecho lo que sabe que tiene que hacer, lo podemos atacar. Y el diablo anda viendo como león rugiente que no has hecho. ¿Por dónde te puedo agarrar? No me quitó la paz, no me quitó la fe, pero me descuidé. Porque todo lo demás que estuve viendo, que yo sé que dice la palabra, estuve viendo y dije, ¿en qué he fallado, Señor? Y fue lo que encontré. Hay gente que el enemigo le ha quitado la paz. Que debería decir, me han robado la paz. Y cuando tú te haces la pregunta de por qué, y tú empiezas a examinarte, y encuentras que a lo mejor tú has hecho lo que dice la palabra que no hagas, porque la palabra dice, por nada estés afanado, por nada estés preocupado, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ve y ora, pide que oren por ti. Pero como te robaron la confianza en tus autoridades, no, ¿para qué voy a que oren por mí? Y para que sepan que no he crecido en la fe. ¿Qué importa? Haz lo que dice la palabra. El del hotel nos dijo, porque fuimos a ver ahí qué se tenía que hacer. Nos dijo, tienen que levantar una denuncia y luego tienen que ir a la embajada y en la embajada le van a dar su nuevo pasaporte. Pero les recomiendo que vayan ahorita. Es posible que encuentren cerrado, pero si está abierto, de una vez para que empiecen el trámite, porque mañana la embajada va a estar llena. ¿Qué haces cuando te dan un consejo? Yo le pregunté, ¿a qué hora cierran la embajada? A las 8:30. Y como, no, ¿a qué hora cierran la estación de policía? Los carabinieri. A las 8:30. Digo, híjole, son 8:35. Y entonces me dijo el pastor John, vamos chicos, vamos. Pues fue lo que nos dijeron que hiciéramos. No, se me hace que ya no vamos a llegar, pastor. Sí, verdad, tienes razón. No, mejor vamos mañana temprano. No, nos bajamos, le dije, vámonos en taxi. ¿Y sabes qué? Estaba cerrada. Y yo podía haber regresado de nuevo. Claro. Gastamos 20 euros inútilmente, nada más fuimos a ver dónde estaba la estación de policía cerrada. Y puedes empezar a que te quite tu paz. El enemigo te empieza a quitar tu paz. Y mañana, imagínate, vas a llegar, ya está lleno, de aquí a que te hacen el documento, y luego de ahí, quién sabe, hasta la embajada de estar hasta allá, hasta el otro lado. Piensa en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, en eso pensad.
Fuimos al otro día, fuimos temprano, un joven nos atendió. ¿Qué se les ofrece? Pues nos pasó esto. Oh man, I am sorry. Un joven alto, delgado. Porque algo que vimos allá es que todos, no hay gorditos, no hay gorditas. Todos tan delgados. Comen pasta, comen pizza y no engordan. Y estábamos platicando mi esposa, el pastor, su esposa. Yo digo, ¿por qué no estarán gordos si le entran? Y llegamos a la conclusión que como allá todo el mundo anda caminando, todo el mundo anda en bicicleta, y los que andan en carros son de esos carros Smart, 2 piezas, 4 piezas. No vimos ni una Cherokee, papá. Ni una F-150. Puros carros 3 cilindros, 2 cilindros, todos caminando. Bueno, pero ya me salí del tema. Nos atendió el joven, rápido nos dio el papel. Qué lástima que le pasó eso. Le digo, sí, ya me dieron la bienvenida aquí en Roma. Porque el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. En la embajada nos hicieron eso rápido. Y le dimos gracias a Dios. Porque perdimos, dijo el pastor John, perdimos media mañana, pero aseguramos los boletos de regreso para que estés predicando el domingo las buenas nuevas de Dios. Y la buena nueva es que Dios es fiel allá, aquí, en todo lugar. Pero nosotros tenemos que ver. Y yo te estoy dando estas palabras para que tú veas si no te ha robado algo el enemigo. Tú tienes tu pareja, cuídala. Tú tienes papá o mamá, cuídalo. Tú tienes hijo o hija, ámalos. Pero si el diablo te ha robado la paz, si el diablo te ha robado tu propósito, si el diablo te quiere robar tu identidad o te está robando tu fe, yo quiero que sepas que así como yo me descuidé, Dios es fiel. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que la palabra dice. Porque si nosotros diezmamos y ofendemos, la respuesta dice que Él reprenderá también por vosotros al devorador, y no te destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos por toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y todas las naciones nos dirán: bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Vende lo que posees, da limosna, haz bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla la destruye. Pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá, porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Así que yo te invito en este día a que nos pongamos de pie y no dejes que el diablo te robe.
Normalmente cuando se da un mensaje acerca de este tema, se dice, tú puedes pedirle a Dios que si el diablo te robó algo, que te den 7 veces más, hasta 100 veces más. Pero tenemos que reconocer si nosotros cometimos un error, un descuido. No hay problema. Todas las cosas pasarán. Y todas las cosas que el diablo quiere hacer para mal, Dios las vuelve para bien. Simplemente con que alguno de ustedes saliera de viaje, si compra una cangurera, yo se lo garantizo, métete la cangurera y métetela por debajo del pantalón y de la camisa y de la playera, para que no te metan la mano. Y con uno que agarre el consejo, ya no vas a decir, Dios nos ha salvado. Así que, Señor, yo te doy gracias en este día por lo que nos enseñaste a mi esposa y a mí, por el tiempo que nos dejaste pasar con los pastores, teniendo intimidad, comunión, por la palabra que le diste a mi esposa, que tú nos guardas de las garras del enemigo. Gracias, Señor. Gracias porque sigo en tu propósito. Gracias porque estas cosas aumentan la fe. Gracias por la identidad que me has dado como hijo tuyo, como hija tuya. Dile. Y si has encontrado que el enemigo te ha robado algo, dile, Señor, dime qué he hecho mal o qué no he hecho de acuerdo a lo que tengo que hacer, para tener gozo en mi corazón. Señor, a todos aquellos que en el día de hoy hayan encontrado que les has robado la paz, que le han robado la confianza, que le estaban robando la fe y que querían tirar la toalla, pon la certeza en su corazón, así como la pusiste en mí, que podemos venir y pedirte a ti, como lo hicimos en ese cuarto de hotel mi esposa y yo, y entonces estamos listos para ver milagros. Que así sea, Señor, en este día, que vaya cada uno a casa y que pueda descansar, se pueda gozar en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen día. Que Dios los bendiga.